Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho encontrarlos en este nuevo episodio de su podcast Psicocriando. Hoy vamos a cerrar poco a poco este tema, digamos, del posparto que hemos estado hablando, digamos, en algunos episodios de esta temporada, con diferentes invitadas, sobre diferentes temas, que igual aquí abajo se los comparto, los otros episodios para que puedan escucharlos. Y qué mejor que cerrarlo con algo que digamos, normalmente se habla, pero siento que hay mucha confusión, mucho desconocimiento y es ciertos problemas que hay alrededor de la salud mental de esa mujer en su posparto. Normalmente tendemos a creer que cuando se habla de esto solo está enfocado en depresión posparto, pero justamente indagando para estar con ustedes hoy acá y pues para conversar con nuestra invitada, pude darme cuenta que en realidad hay más problemáticas en ese posparto de las que conocemos. No todo es depresión posparto, hay otras cosas que me parece importante que podamos tocar hoy. Y justamente por eso, hoy tenemos una invitada que me alegra mucho que por fin podamos tener aquí. Sé que varios de ustedes seguramente la conocen. Ella es Pamela Labatut, es psicóloga clínica, especialista en salud mental y adulta y es pionera en Chile en sueño infantil respetuoso y muchas cosas más que nos va a contar ahorita para que ustedes la conozcan y sepan por qué hablar con nosotros sobre este tema. Entonces, Pamela, gracias por estar aquí. La espera valió toda la pena. Cuéntanos un poquito de ti para los que recién te conocen y por qué vas a hablar con nosotros hoy de este tema de los problemas en salud mental del posparto. Bueno, presentarme junto con agradecerte, Gina, también por la invitación. Efectivamente, trabajo hace 20 años atendiendo adultos. Hace unos 15 años ya estoy dedicada la mayor parte del tiempo a lo perinatal. Dentro, obviamente, de los grandes temas que vivimos, madres y padres, está todo el tema de cómo nuestra salud mental se ve impactada por la llegada de un bebé, de la conformación de una familia, cada vez que llega un nuevo integrante, no solamente la primera vez, y por lo tanto, dentro de ese marco, eh, me parece bastante importante poder hablar sobre lo que pasa en el posparto, ¿sí? Si bien hoy en día hay harta información, sí es importante saber, creo yo, cuáles son un poco las características de ciertas eh, situaciones por las cuales podemos transitar la mayoría de las mujeres y saber cuándo pedir ayuda. Muchas veces se sabe un poco sobre ciertas características de la tristeza posparto, de la depresión posparto, pero no se habla un poco de qué hacer y cómo acudir a alguna o algún profesional de la salud mental si es que es necesario. Entonces creo que también ahí nos da ese poder a nosotras como mamás de poder hacer algo al respecto y también informar a los papás de qué es lo que también les puede pasar a ellos, ¿sí? Entendiendo que también los papás se ven impactados por esta situación. Y digamos, Pamela, sí, me encanta por eso que tú seas la que nos va a explicar todo esto a las familias y a mí, porque pues yo a todas las invitadas que han estado acá, yo les digo que pues yo aquí soy, digamos, un aprendiz más, y más porque, digamos, eh, yo aún no soy mamá, pero sí, sí, digamos, ese momento me lo sueño y esta temporada ha sido como un regalo para las mamás e incluso para las que, digamos, aún estamos como con ese anhelo de llegar a ese momento. Me gustaría entonces arrancar contigo con una pregunta que siempre les hago acá a las invitadas y es, ¿cuál sientes que es la forma en la que la sociedad percibe, digamos, hoy este tema? Tú sientes, nos decías ahorita, hay cierta conciencia o se conoce un poco sobre de qué tratan algunos de esos problemas de salud mental
en la etapa posparto de las mujeres, pero tal vez tú sientes que hay, eh, digamos, vámonos un poco como a los extremos, sientes que hay tal vez confusión o hay tal vez confusión en parte porque hay exceso de información sobre ciertas cosas o tal vez no hay, digamos, tanta, no se le está dando tanta importancia a este tema de la forma en la que debería dársele. ¿Tú qué piensas, Pamela? Creo que por un lado se confunden todavía conceptos. Todavía no se sabe bien quizás cuáles son las diferencias entre una tristeza posparto y una depresión posparto. ¿Qué implica la depresión posparto? Porque no toda depresión posparto se va a manifestar de la misma manera en todas las mujeres. Eh, Creo que todavía eh, se no se dimensiona bien, ¿sí? El impacto que tiene a nivel no solamente de esa mujer o hombre que está viviendo una depresión postparto, sino del vínculo y del impacto que tiene a nivel del comportamiento en general, de todo el día y noche de los bebés. El que la madre principalmente esté con un cuadro importante de salud mental. Creo que todavía no se logra dimensionar el impacto que tiene. El exceso de información no necesariamente genera mayor acción a la hora de saber cuándo pedir ayuda. Más bien muchas veces veo esto y digo, sí, ok, me siento así, pero nunca se ha visto, por ejemplo, que la gente por tener depresión, al ver más información en redes sociales de depresión, vaya a decir, oh, ok, listo, entonces voy a pedir ayuda. Y se acabó el problema, ¿sí? O sea, la depresión es un diagnóstico, es una enfermedad de salud mental que requiere de un apoyo también por parte de la gente que está con esa persona. Entonces, la información no solamente le tiene que servir a quien lo está experimentando, sino también al resto de las personas que están con ella o con él para decirle, tenemos que hacer algo. Porque quizás esa mamá pueda estar diciendo, sí, me siento así, sí, identifico que puedo estar quizás transitando una depresión postparto, pero no necesariamente eso la va a llevar a actuar o la va a llevar a decir, bueno, voy a pedir una hora a una psicóloga porque se siente sobrepasada en el día a día, porque con suerte puede vestirse, porque el puerperio es un periodo muy intenso, entonces no le da, y no le da no porque no quiera, es porque cuesta. Entonces, está bien esa información, pero hay que hacer algo más concreto con eso y es muy importante que la gente que rodea a la puérpera esté igualmente informada y sepa qué hacer. Sobre todo parejas, familiares, cuidadores de ese bebé o esos bebés. Y me parece muy valioso que digas eso porque sí, sí, en realidad, digamos, yo sí siento que, eh, pues depende cómo se maneje la información, puede ayudar o puede tal vez enredar un poco más la situación, ¿no? Entonces, digamos que si yo, digamos, por ejemplo, por poner el ejemplo, digamos, mío, si yo, digamos, no sé, siento que tengo depresión y busco y resulta que sí cumplo algunos criterios y todo, pero no hago algo para que en realidad, digamos, esa condición mejore en mí, pues digamos que, pues sí, supe ponerle un nombre, pero pues digamos que me quedé ahí, pues eh, la situación puede que siga haciéndose más grande, esa bola de nieve y complicándose mucho más, ¿no? Y Sí. para, digamos, ir aclarando entonces conceptos, eh, cuéntanos un poco entonces de esa tristeza posparto.
estuve mirando y también encontré que le llaman baby blues. Baby Y blues, bueno, sí. ¿qué es? ¿Cómo podemos identificarla? Si yo, digamos, estoy en embarazo, puedo comenzar a ver cosas, o si solo aparece, digamos, en posparto, y cómo podría, digamos, eh, manejarla y diferenciarla de otras cosas, como para ir como diferenciando cada uno de estos conceptos, Pamela. A ver, creo que lo primero es saber un poco que la tristeza postparto le ocurre aproximadamente a un 70% de las madres, principalmente primerizas, y eso es un dato no menor porque muchas veces tiene que ver con eh, que toda la experiencia que yo vivo desde las últimas semanas posparto, todo lo que es el trabajo de parto, el parto en sí mismo, eh, cómo fue, cómo me sentí, cómo fue el posparto inmediato eh, y, y, cómo es hasta la llegada de vuelta a casa, es algo tan intenso como nuevo que muchas veces esta tristeza posparto, eh, si bien tiene una causa principalmente hormonal, también tiene esta parte que la genera estos componentes de que todo es extremadamente intenso y nuevo, ¿sí? Entonces, por eso pasa más en mamás primerizas. Lo que no significa que no vaya a pasar en mamás con su segundo, tercer, cuarto hijo, ¿ya? Eso es lo primero. Y también que ocurre mucho, ¿sí? Ocurre mucho todavía y es importante en ese sentido como saber que es esperable. Por lo tanto, no temerle a la tristeza postparto porque no es algo negativo en sí mismo, ¿sí? Es algo que es bastante común y que sus síntomas van a decantar. Ahora, ¿qué es lo importante saber? Que al ser una alteración transitoria del estado de ánimo, necesitamos, aun cuando sea transitoria, compensar esos estados emocionales de cambios emocionales. Entonces, una de las grandes diferencias es que en la tristeza postparto yo puedo tener variaciones de estado de ánimo como dentro de oleadas, ¿cierto? Como que estoy en un lugar extraño, nuevo, eh, incómodo a ratos porque tengo esta responsabilidad que antes no tenía, que no tenía cómo dimensionar, que es la vida de otro ser humano. Eh, y puedo sentirme a ratos muy abrumada y a ratos muy sensible. Entonces, es esperable como que sea comparable con una suerte de síndrome premenstrual, ¿sí? En el sentido de que puedo estar muy lábil emocionalmente, muy cambiante emocionalmente, pero estos cambios no son tan abruptos o tan intensos, ¿sí? Sino que son como dentro de todo manejables por mí o por mi entorno, dentro de todo, ¿sí? Eh, es importante saber que el cansancio, la falta de sueño puede contribuir a esto, porque se sabe también que la falta de sueño nos genera una menor respuesta racional, digámoslo, como adecuada al contexto eh, que cuando hemos tenido un buen dormir. Entonces, la falta de sueño, la privación de sueño hace que mi respuesta emocional sea también un poquito más intensa o exagerada, ¿sí? Eh, Sin embargo, se entiende que es un acomodo. Y desde ahí, una de las características principales de la tristeza postparto es que dura aproximadamente 3 a 4 semanas máximo. Y en eso quizás soy bien enfática, en el máximo, máximo 4 semanas, ¿ya? Si estamos en la cuarta semana, nos estamos sintiendo igual o peor, eso ya no es tristeza postparto, ya no es un estado transitorio de
variabilidad en mi estado de ánimo, ya no es algo hormonal, sino que puede estar siendo otra cosa. ¿Qué otra cosa? Y ahí tú mencionas también, y lo que más se conoce es la depresión postparto, ¿sí? Pero no necesariamente es la única opción. No se habla mucho de esto, pero a mí me gusta mucho hablarlo porque a mí me pasó con mi primer parto de el trastorno de estrés postraumático, ¿ya? El trastorno de estrés postraumático puede venir, derivar, es decir, una vez que pasaron las 3, 4 semanas y esta mujer sigue igual o de alguna manera empeorando, pero no empeorando tan intensamente, lo que habría que pensar, si es que no se estaba pesquisando nada antes, ¿me explico? Si es que dentro de las 3 primeras semanas como que no se lograba ver algo más notorio, evidente, se tendría que pensar en una depresión postparto o en un trastorno de estrés postraumático, ¿ya? El trastorno de estrés postraumático ocurre mucho en partos, llámese partos vaginales o cesáreas, con violencia obstétrica. Y lamentablemente en Latinoamérica tenemos altas tasas de violencia obstétrica todavía. Por lo tanto, desde ahí es probable que ante un parto muy intervenido, ante un parto en el que la mujer, por ejemplo, vivió violencia obstétrica durante el trabajo de parto, en el parto mismo o en el posparto inmediato, porque no le pasaron a su bebé de inmediato, porque le negaron información, porque la mandaron 5 horas a la sala de recuperación y no tenía idea de dónde estaba su hijo, ella está en un estado emocional y neurohormonal tan vulnerable que puede gatillarse una respuesta psicoemocional muy intensa y puede ser caldo de cultivo. No sé si con eso me explico, es muy coloquial el término, pero puede ser como eh, eh, una forma de eh, generar con mucha más probabilidad el inicio de un trastorno o la manifestación de un trastorno de estrés postraumático, mejor dicho, eh, o un inicio de maternidad donde haya mucha más preponderancia a desarrollar una depresión postparto, ¿sí? Toda la intervención del trabajo de parto, del parto y del posparto inmediato hasta el día en el que esa mujer se va de alta es vital en términos de también cómo va a impactar en su salud mental durante el primer mes. Entonces eso es súper importante también saberlo, ¿sí? Todas las intervenciones que se están haciendo ahora en términos de educar a la población en la importancia de un parto respetado no son porque haya una tendencia de moda del parto humanizado, sino que porque se ha visto que las repercusiones a nivel psicoemocional en la mujer pueden ser tremendas, ¿sí? Son importantes y pueden ser tremendas. Entonces, muy importante saber cómo ella se sintió durante el parto, porque muchas mujeres, por ejemplo, pueden decir, bueno, fue una cesárea necesaria o fue un parto vaginal que dentro de salió todo bien. Pueden decirte, pueden explicarse a sí mismas y verbalizar hacia los demás un discurso súper racional, pero en la práctica ellas no se sintieron bien. Y no tiene que ver con el tipo de parto también, porque aquí no se trata de que en la cesárea haya más probabilidad. Sí, digamos, puede pasar con cualquiera de los dos, pero como para aclarárselos, ¿te refieres Sí. entonces ahí, digamos, sea parto vaginal o cesárea, cualquier, llamémoslo así, práctica violenta en la que no le hayan permitido, por decirlo de alguna manera, vivir a esa mujer en esa, digamos, en ese nuevo nacimiento de su bebé, también disfrutar ese nuevo nacimiento de ella como mamá, ¿no? Cargarlo, tal vez Mm. prácticas quirúrgicas que eran innecesarias, Ujú. invalidarla emocionalmente y todo ese tipo de cosas.
¿sí? Digamos como a eso es lo que tú te refieres. Sí. Eh, entonces, muchas veces, por ejemplo, por buscar a toda costa un parto vaginal, se puede pasar a llevar la voluntad de esa mujer de poder conectarse desde un lugar más amoroso con ese bebé y terminar en una episiotomía, en un problema de piso pélvico que después repercute en su vida sexual, en su autoestima. Entonces, es importante valorar, no se puede prevenir al 100% qué es lo que va a pasar en el momento del parto, pero sí valorar esa experiencia, cómo fue para la mujer, para poder entender cómo fue entonces su inicio de maternidad, cómo ella se empieza a relacionar con ella misma como madre en base a todo eso que también ha vivido, ha experimentado, ¿sí? Entonces, siguiendo esta línea de tiempo, digámoslo, pasan estas 3 semanas, eh, este estado anímico cambiante se mantiene y si vemos, por ejemplo, señales como de pesadillas con respecto al parto, por ejemplo, eh, mucho pensamiento intrusivo, pensamiento de que al bebé le va a pasar algo malo, eh, de que puede dejar de respirar, ¿sí? Como, eh, y que son pensamientos intrusivos, se le llama, porque son muy limitantes, ¿sí? No es algo que viene a momentos y yo digo, ya, no importa, no es algo realmente racional lo que estoy pensando y sigo haciendo mis cosas, sino que en verdad es algo que me está interfiriendo en mi vida cotidiana, que me está haciendo una fuente de angustia, digamos, ¿ya? Si no quiero hablar de mi experiencia de parto, si me pongo a llorar cada vez que hablo de mi parto, si no quiero estar no quiero volver al centro de salud donde me atendí, si no quiero tener más hijos debido a la experiencia, si estoy empezando a tener problemas para dormir, es decir, yo estoy en un estado de hiperalerta, de hipervigilancia, que impacta no solamente en el día a día, sino que en mi dormir. Me desvelo, por ejemplo, cuando mi bebé se despierta de noche. No puedo dormir siesta con mi bebé, que es algo como muy común que se suele sugerir para que una recupere el descanso. Esos son síntomas que responden un poco más al estrés postraumático eh, que a una depresión postparto de libro o a secas, ¿sí? Porque tiene más que ver con... La hipervigilancia puede ser síntoma también de la depresión postparto, pero esa hipervigilancia que está conectada con pesadillas, problemas para dormir, mucha irritabilidad, eh, respuestas muy viscerales de rechazo a tener otro hijo, rechazo al mismo lugar de parto, acceso como incontrolable al llanto cada vez que yo recuerdo todo ese proceso, hay algo ahí en el parto que me pasó, ¿sí? No es, no es común que pasen los meses y yo siga llorando porque el parto simplemente, entre comillas, no me gustó. Si yo lloro a los 3 meses de haber parido porque me preguntaron cómo fue mi parto, es porque mi parto en verdad fue fuerte para mí, ¿sí? Eh, y puede que eso no tenga una implicancia tan fuerte en temas vinculares, en la salud emocional del bebé, pero eso no significa que no haya que hacer algo al respecto, porque esa mujer igual lo está pasando mal. Puede Digamos que que no se le note puede, tanto, está bien, claro, puede que esté sufriendo en silencio y alrededor exacto. todos.
digamos, todo está bien porque está cuidando a su bebé y supuestamente no le pasa nada y resulta que sí. Sí. Y eso es muy propio del trauma, ¿sí? Como personas muy funcionales en muchas cosas, pero ante eventos que conectan a esa persona con el trauma, se gatilla una hiperrespuesta, como una respuesta muy desproporcionada y ahí uno se da cuenta, ¿sí? Sí. Eso Y digamos, estaría... Dime. dime, no, dime tú, ¿qué ibas a Es decir, que Pamela? te iba a decir que eso estaría como ya más del orden del estrés postraumático, que yo considero importante, como te decía, Sí, mencionarlo, porque es bastante común tener partos que nos puedan generar ese tipo de secuelas, ¿sí? Y por otro lado, entonces está efectivamente como esta depresión postparto, que ya pasamos de estas 3, 4 semanas, comenzamos a sentir que esto no se va, que esto no se pasa. En términos generales, en Chile y como las cifras de Latinoamérica y el Caribe son bastante variables, pero van en un orden puede ser un 20% hasta un 35-40% quizás en algunos países donde no existen muchas políticas públicas a nivel eh, del cuidado postnatal. Eh, el sentimiento general lo reconozca tan claro la mujer o no, es como de desesperanza. Yo siento que no lo estoy haciendo bien, siento que no voy a dar en el ancho, siento que esto me quedó grande, el ser madre, maternar, criar, ser responsable, cumplir con todo lo que tengo que cumplir de acuerdo a lo que la sociedad ha inculcado acerca de lo que es ser madre, es demasiado para mí. o sea, no, digamos, si yo estoy en una depresión postparto, no se va a ver, digamos, como tan rosa de ese amor a primera vista con ese bebé que le pasa a algunas mamás cuando les dan por primera vez a su bebé, pero pues, digamos a otras eso no les pasa. ¿Algo así? No necesariamente porque puede que no haya un disfrute del primer día, segundo día, de sentirte enamorada de tu bebé. No necesariamente porque hay una depresión postparto, también puede pasar esa misma reacción inmediata con un trastorno de estrés postraumático. Yo me refiero más bien a que cuando tú llevas algunas semanas ya de madre, esta sensación de que esto es demasiada responsabilidad y tú sientes que no vas a poder hacerla bien, es como una constante. O sea, Y constantemente pienso, constantemente me siento así, pero no ok, necesariamente voy a funcionar así. Por eso se le llama la depresión sonriente, uf, porque el actuar de muchas mujeres frente a estos síntomas internos puede ser muy ejecutiva como madre, para compensar esto que estoy sintiendo. ¿Me explico? Entonces, para ponme el un ejemplo resto, más claro por si acaso. mira, para el resto pueden ver a una mamá que hace todo bien, cambia los pañales, le habla al bebé, lo estimula, eh, le prepara comidas, ¿sí? Eh, Sí, como que hace todo lo que se supone que hay que hacer. Pero ella sí, por dentro siente que no está pudiendo conectar con su bebé, no lo está haciendo bien, eh, quiere salir arrancando todo el tiempo, aun cuando quizás no lo hace. Y eso puede ser una depresión postparto también. y Entonces, digamos, no toda depresión postparto se va a manifestar como una mujer tirada en la cama, llorando, ¿sí? Como caricaturesca o rechazante de su bebé.
hay algunas que lo van a disimular muy bien y por eso se le llama entonces esta depresión sonriente. Me dijiste algo, perdón. No, no, que digamos, te quería preguntar, Pamela, ¿hay algo que explique, digamos, que haya mujeres que tengan más posibilidad de caer en una depresión postparto? No sé, Sí, si tal vez alguien en la familia tuvo algún problema de depresión o si yo tenía antecedentes de depresión o como qué cosas. sí, efectivamente hay factores de riesgo, ¿cómo se les llama? ¿Sí? Puede ser tener antecedentes de depresión en la familia o haber tenido depresión antes, la adolescencia, la adultez temprana. El haber tenido depresión es un factor de riesgo. La depresión en la familia también puede ser un factor de riesgo. La falta de redes de apoyo también puede ser un factor de riesgo. Dificultades con la pareja, en términos de, por ejemplo, cuántas mujeres terminan su relación de pareja estando en plena gestación y paren solas y tienen que criar solas. Sí, Eso también es un sí, factor de riesgo, efectivamente. sí, Entonces, eso me recuerda a muy cercano que pasó por eso exactamente y justo tenía un embarazo de alto riesgo. Eh, Se separó recién, nació su bebé de, y sí, fue algo muy, muy fuerte y me acuerdo que yo la estaba pendiente de ella, la llamaba casi que 2 veces al mes para saber cómo estaba, precisamente porque a mí me preocupaba mucho, porque pues son cosas que son fuertes y más en el caso de ella, digamos, era su primer bebé con el que en ese momento era su esposo y que todo ese castillo de naipes casi que se derrumbe en un momento que debería ser feliz, pues es fuerte. sí, Sí, sí. Es importante eso porque, y ahí un poco lo conecto con lo que hablábamos al principio, eh, por más que haya un montón de información para esa puérpera en redes sociales, eh, en internet, si quienes rodean a esa puérpera, si quienes acompañan a esa puérpera no tienen esta información, no sirve tanto, porque esa puérpera va a ser lo que venimos haciendo hace milenios, que es, me faltan redes de apoyo, necesito manos, ¿qué me contiene a mí? Y para que nos sigan diciendo, ya, pero si no es para tanto, ya, pero si igual, no sé, qué rico, tu bebé, disfrútalo, piensa en lo positivo. Si no tenemos una red de apoyo que nos contenga a nosotras, que nos haga a nosotros la vida, entre comillas, como menos rutinaria, menos solitaria, ¿ya? ¿Cuántas mujeres? Yo tengo pacientes actualmente con diagnóstico de depresión postparto porque desde que fueron mamás se han sentido tremendamente solas, estando con gente en la casa, pero se sienten solas porque se han sentido históricamente durante su maternidad tremendamente incomprendidas, ¿sí? sí, Eh, entonces, es un factor de riesgo importante y en algún caso las neurodivergencias también pueden ser un factor de riesgo, en el sentido de que muchas veces se está viendo, sobre todo estos últimos años, diagnósticos tardíos, entonces no tenemos claridad de que, por ejemplo, yo he convivido y me he adaptado todo el tiempo a ser una persona autista y llega la maternidad a mí y pierdo un poco el control de lo que yo tenía organizado en mi vida para que funcionara de una manera lo menos perturbadora para el caos que yo ya tengo internamente, que siento. Entonces, puede ser sumamente desafiante, así como para una mujer con déficit atencional, puede ser tremendamente desafiante sentir que si su memoria ya estaba en -1, ahora está en -50, ¿sí? Eso es importante y te diría que lo último, el último factor de riesgo,
ay, que lo tenía aquí pendiente, ya me voy a acordar. Ya me voy a acordar. ¿Sí? Se me olvidó. Pero si te fijas, son factores que quizá uno no consideraría como de buenas a primeras. Solamente se consideraría como la historia como la herencia genética o la historia como de una posible depresión. Ya me acordé. Disforia premenstrual. Mujeres que han tenido síndrome premenstrual muy intenso, a veces el baby blues puede agarrar una fuerza también un poco intensa y si a eso se le suma estos otros factores de riesgo, más fácilmente se puede desarrollar una depresión postparto, ¿sí? Es importante saber que la disforia premenstrual es algo que igual le pasa a hartas mujeres, ¿sí? Síntomas emocionales muy intensos previo a la menstruación y o durante la menstruación, ¿ya? Como aquí Sí. estamos con hartos cambios hormonales, igual es importante tenerlo en cuenta. Y digamos, sí, me parece genial porque ahí poco a poco siento que vamos como diferenciando cada una. Y hay una que me llamó la atención, pues digamos, buscando para hablar contigo hoy, Pamela, y es que la verdad no sé, nunca la había escuchado, no sabía que existía, y es psicosis puerperal. Digamos, Sí, ¿de, de qué trata eso? Que digamos así en el mundo real, ¿cómo se podría ver esa mamá en su posparto que tiene ese tipo de psicosis y por qué se podría producir esto y cómo podría manejarlo ella y su círculo, Pamela? a ver, la psicosis puerperal, la psicosis posparto es bien característica como sintomatología que eh, estos pensamientos intrusivos van ya más como del lado de, a ver, eh, a grandes rasgos pueden tener tintes de trastorno bipolar Okay. o una psicosis puerperal como más pura, pero siempre hay algún evento de alucinación. Veo bichos encima de mi bebé y los tengo que sacar. Eh, veo o entiendo que me quieren quitar a mi bebé, ¿sí? Como eventos que objetivamente no están pasando, pero que yo los siento total y absolutamente reales. Hay mujeres que logran darse cuenta que lo que están experimentando no es real, pero no logran pararlo, porque lo sienten como real. Saben que algo les pasa, pero no logran manejarlo. Entonces, estos pensamientos intrusivos son más bien delirantes, ¿sí? Las alucinaciones pueden ser auditivas también, no solamente visuales, digo. Pueden haber No, sensaciones como... podría suceder. ¿Cómo? Podrían suceder las alucinaciones por varios canales sensoriales, Claro, ¿sí? no solamente como visuales, sino que también pueden ser auditivas, ¿sí? Como voces, por ejemplo, voces que me dicen cosas, ¿sí? Sí. Sensaciones corporales, físicas, ¿ya? Como kinestésicas, como sensaciones distintas en mi cuerpo, que se mantienen o que aumentan. A veces pasa que la psicosis con frecuencia escala muy rápido. Entonces apenas se ven elementos como estos, como que la mujer está yendo muy rápido a escalar en pensamientos muy perturbadores que a veces van a ser de exponer al bebé a ciertos riesgos, como hacer cosas
que normalmente una mujer no haría, como por ejemplo sacar a su bebé no abrigado de 2 semanas a la playa, ¿sí? Como cosas que tú dirías que hay un juicio de realidad que está alterado, ¿se entiende? Hay un sentido Digamos, común en el fondo que como que no está funcionando tan bien. Dime. sí, viéndote hay una escena de una película, no me acuerdo cómo se llama la película, a ver si, digamos, tiene que ver con esto que tú dices como desconectado de la realidad. La escena era algo así como que el papá tenía un episodio de psicosis y en ese episodio sentía que para salvar al bebé de algo que en realidad no estaba pasando, tenía que meterlo en una tina que estaba llena de agua. Eso podría ser uno como de esos episodios que tú dices, ¿sí? Sí, totalmente. No he visto, no recuerdo haber visto una escena así en una película, pero sí, podría ser perfectamente. Súper. Okay. Entonces, O sea, es complicado, como puede pasar en cualquier escenarios. momento. Mm. ¿Eh? ¿Perdón? ¿No? No Que te... digamos como que en lugar de tener ese instinto protector natural, como que por esa psicosis tiendo a hacer lo contrario, así yo sepa que esto no es, digamos, real lo que estoy imaginando, ¿sí? Sino tiendo a hacer como cosas que ponen al bebé en peligro. Sí, generalmente esa es la manera, como desde el actuar, pero también lo que al resto le puede dar cuenta de que algo no anda bien. Y ahí la indicación es derechamente consultar con un psiquiatra perinatal, sí o sí perinatal, porque un psiquiatra que no tiene la especialidad no necesariamente va a poder dar un tratamiento adecuado, ¿sí? Entonces, es complejo porque ahí, claro, se tiene que dar un tratamiento farmacológico de la mano de una psicoterapia, o sea, tiene que haber esos dos abordajes, pero como te decía, como esto a veces escala muy rápido y se puede desarrollar durante el primer mes. No necesariamente la psicosis postparto se da al segundo o tercer mes, generalmente se da rápido, ¿ya? Entonces hay que actuar rápido, ¿sí? Y digamos que podrías causar que una mujer en su posparto caiga en esto. A ver, es menos a nivel de estadísticas, pero claro, puede pasar. Ahora, yo te mencioné que a veces tiene que ver con un trastorno bipolar no identificado. Entonces, hay algunas mujeres que no han tenido un diagnóstico certero, adecuado, oportuno de trastorno bipolar y a veces ese trastorno bipolar no diagnosticado a través de el trabajo de parto o el parto, digo porque no necesariamente va a pasar después del parto, eh, es como que se prendiera una ampolleta y entonces se puede empezar a experimentar una hipomanía o una manía. Eh, y eso puede tener en el fondo como estos tintes también más de complejizarse en una psicosis postparto o puerperal. Entonces, Y la historia familiar importa mucho, ¿ya? Y nos da información, ¿sí? Por lo tanto, también considerar esto no como para asustarse, ¿sí? Sino que más bien para decir, bueno, ¿cómo ha sido mi historial de salud mental? Ahora que me enfrento a la posibilidad, por ejemplo, de ser mamá, o ahora que estoy ya gestando, ¿sí? Eh, ¿Qué puedo hacer para prepararme? ¿Sí? sí. Entonces ahí la psicoterapia también puede ser preventiva, no necesariamente abordarla cuando yo ya estoy eh, en la mitad de este proceso, ¿sí? Eh,
conocer mi historial de salud mental para poder saber cómo o cuáles van a ser los desafíos que yo voy a tener dentro de mi maternidad también es sumamente importante. Sí. Y digamos, Pamela, para ir cerrando poco a poco, cuéntanos, eh, bueno, ya nos dijiste qué podría hacer esa mamá, qué podría hacer esas redes de apoyo, llámese esos familiares, esa pareja, eh, que ya, digamos, se han dado cuenta que tal vez como familia que esa mamá, sea o no su primer hijo, tiene un problema ahorita en su posparto, en su salud mental. ¿Cómo podrían apoyar en este momento? Creo que lo más importante, el rol de la pareja, de los familiares, es que sean un puente entre esa mujer y el resto del mundo, ¿sí? A la puérpera hay que protegerla como de todo lo que simboliza también el patriarcado, ¿sí? El deber ser, el cumplir, el ser parte de este prototipo de mujer que se tiene que recuperar prontamente en su estado físico para volver a ser la de antes, como hay que cuidarla de que ella encuentre su propio ritmo de entenderse a sí misma en este nuevo estado, en este nuevo rol y cuidarla de también de mucho consejo no pedido, de mucha intervención del resto. Ella tiene que ir descubriendo qué es lo que le hace sentido y qué es lo que no, ¿sí? Eh, Creo que eso es como un poco lo más importante. ¿Me permites un segundito? Sí. Sí, sí, porque ya casi. A ver qué fue. Ya. Em, sí, digamos, Pamela, entonces para cerrar, cuéntanos un poco, sé que, digamos, em, les va a interesar mucho esto y es las familias, digamos, que te escuchen digamos, deseen más información de lo que tú ofreces. Nos decías que, bueno, tú haces psicoterapia, ¿tú atiendes solo en este momento presencial en Chile o atiendes virtual o hay, digamos, alguna formación en línea que tengas para las familias que están en otros lugares? Cuéntanos un poquito de cuáles son esos espacios en los que tú apoyas a las familias en estos temas. Sí, bueno, creo importante como terminar quizás como esta idea de que todos tenemos un rol importante dentro de la familia y de esta nueva familia que se conforma con más integrantes. Entonces, como entender que cada uno tiene un rol ahí y que todos los roles son importantes, no tienen que ser los mismos, no tenemos que reemplazar a la madre o no tenemos que el cuidar a la madre, el contener a la madre para que esa madre pueda estar mejor para ese bebé, es un rol importante, no es menor, no es menos importante que lo que hace, por ejemplo, la madre, ¿sí? Dicho Sí. esto, bueno, yo atiendo presencial, pero también online, atiendo a gente de otros países, atiendo a mujeres, a hombres y a parejas. En ese sentido, también me ha tocado mucho acompañar procesos de crianza en donde parejas que están preparándose para ser padres, que están en búsqueda de ser padres o que están con dificultades en la crianza, piensan distinto acerca de ciertas cosas y necesitan llegar a puntos en común, los acompaño de manera presencial y online. ¿Sí? Así que en ese sentido, claro, creo que un poco la invitación también es como a buscar apoyo cuando las cosas de repente están siendo un poco intensas, porque tener un hijo o una hija
es también un cambio de dinámica en la pareja que muchas veces es bastante intenso, bastante fuerte. Y eso también es común, es esperable, eh, pero no por eso como vamos a normalizar, entre comillas, como quizás no estarlo pasando tan bien por eso, ¿sí? Y muy valioso todo lo que nos compartiste hoy, Pamela. En serio, gracias. Me parece genial, digamos, que las familias puedan contar con alguien como tú que los apoye en estos temas, porque en realidad sí siento que ahí, digamos, uno como que tiene una luz al final de ese camino tan difícil que debe ser tener alguno o varios de estos problemas de salud mental en el posparto. Entonces, si los que escuchan este episodio igual sepan que en la descripción yo les voy a compartir toda la información de Pamela para que sepan dónde pueden buscarla y conozcan más de lo que ella hace, que pues digamos, gracias a eso fue que la pudimos tener hoy acá. Bienvenida acá siempre, si hay algún tema que tú sientas que quieras compartir acá, pues digamos acá felices de volver a tenerte. Sé que les va a gustar mucho a las familias que te van a escuchar acá porque justo de este año que decidí enfocarlo en embarazo, parto y posparto, llegaron muchas más familias porque de esto, como que en estos espacios no se habla mucho, entonces sé que lo van a recibir con gusto. Y nada, todos los que nos escuchan, recuerden compartir este episodio con más familias para que esta información llegue. Eh, la idea es, digamos, prevenir y no esperar a que alguno de estos problemas en la salud mental aparezca en ese posparto para tener que lamentarlo, sino podemos desde ya, como quien dice, estar alertas sobre cosas que si yo estoy en embarazo estoy viviendo, o tal vez antecedentes familiares, o tal vez hizo de esa pareja, digamos, comenzar a ver y ir viendo, digamos, si tal vez estoy comenzando a tener pistas de cosas que más adelante pueden ser como más complejas para que manejen. Entonces, ténganlo ahí en cuenta y cuéntenos aquí abajo, digamos, sus inquietudes y sus comentarios de este tema y yo se los transmitiré a Pamela. Muchas gracias por haber estado acá, Pamela. Eh, y no sé si hay algo que quieras decirle a todos los que te ven y te escuchan para cerrar. No, muchas gracias a ti por la invitación. Creo importante hablar de estos temas y quizás un mensaje para todos los que están escuchando es que es esperable, es normal que esto a veces sea una especie de carrusel emocional los primeros meses. Eh, lo que no significa que tengamos que normalizar vivirlo en soledad. La maternidad, la crianza es para experimentarla en tribu, porque de esa manera es como los seres humanos nos sentimos mejor, más cómodos con nosotros mismos y con lo que estamos generando, construyendo. Entonces, buscar tribu, buscar apoyo es un acto de autocuidado, ¿sí? Así que invitarlas también a hacerlo, no a quedarse ahí en la soledad porque es más rudo, es más duro, ¿sí? Eso, y un abrazo a todas las que están escuchando. Bueno, a ti también, gracias a todos los que nos escuchan. Chao, Pamela, gracias. Chao, que estés bien. Y nos